el Hajj, la peregrinación a la Meca, como quinto pilar del Islam, y el Bhagavad Gita. El Hajj es el quinto pilar del Islam y consiste en una peregrinación obligatoria a la Meca, al menos una vez en la vida de todo musulmán, siempre que tenga recursos suficientes para hacerlo. Se realiza en el mes lunar de Dhu al-Hijjah. Incluye rituales como Tawaf, que es la circunvalación a la Kaaba, la piedra que está considerada como santa, caminar entre Safa y Marwa, y la estancia en el monte Arafat, y la lapidación de los pilares de Satanás, entre otros. Y os quería leer una frase de Vivekananda interesante que decía: en la historia, tanto musulmanes como protestantes intentaron eliminar rituales y símbolos, pero los musulmanes al final han tenido que recurrir al ritual de la Kaaba. El objetivo del Hajj, es decir, la peregrinación a la Meca, es renovar la fe, buscar el perdón de Dios y experimentar la unidad de la humanidad, el concepto de Umma islámica. Es de alguna forma un viaje físico y simbólico de retorno a Dios, de abandono del ego y del mundo. Y así nos lo dice la Sura 22-27, que dice: y proclama a la gente la peregrinación. Vendrán a ti a pie y en toda clase de montura, viniendo desde todo camino lejano. El Bhagavad Gita no obliga a realizar ninguna peregrinación física, pero debemos entender que es una especie de viaje interior del alma, un peregrinaje interior, el que nos propone el Gita. Y este viaje va desde la ignorancia y el apego hacia la liberación, el moksha y la unión con Dios. El verso del capítulo 10, el verso 12 dice: aquellos que, habiendo restringido bien todos los sentidos, ecuánimes en todas partes, regocijándose en el bienestar de todos los seres, meditan el Brahman indefinible, eterno, omnipresente e imperecedero. Solo a mí me alcanza. El camino del Gita es interior y el alma progresa al trascender el ego, cumplir el Dharma y rendirse completamente a Dios. El Gita enfatiza el desapego al mundo y la superación del ego como condiciones para alcanzar la liberación. Y así en el último capítulo del Gita leemos: abandona todos tus swadharmas y refúgiate solo en mí. Yo te libraré de todos los pecados. El alma, como el peregrino, abandona los deseos, el orgullo, la ignorancia y se une a su fuente original, el Ser Supremo. Aunque no hay un Hajj físico como en el Islam, el Bhagavad Gita podría ser interpretado como una guía de peregrinación interna, desde el colapso de Arjuna en el campo de batalla hasta el Arjuna sabio, sereno y rendido a la voluntad de Dios. El viaje de Arjuna representa el viaje del alma hacia la claridad espiritual y la entrega total. El Hajj es un ritual físico profundamente simbólico. Representa la expulsión del ego, el reencuentro con Dios y la igualdad de todos los creyentes ante el Altísimo. El Bhagavad Gita, aunque no habla de peregrinación externa, ofrece una peregrinación mental y espiritual que requiere coraje, entrega, disciplina, conocimiento y amor por Dios. Ambos caminos coinciden en que la vida es un viaje espiritual y que el verdadero hogar del alma está en lo divino. Muchísimas gracias.